Bienvenidos a una sesión más, captura y almacenamiento de datos. Mi nombre es, o más bien, yo soy el ingeniero Sebastián Gabriel, ya saben, ya se la saben. Vamos a continuar con estos temas, interesantes. La sesión anterior estuvimos hablando sobre el uso, o más bien, cómo es que funcionaban, los micrófonos, ¿no? Cómo esta tecnología nos ayudó también a capturar, información de cualquier índole, ¿no? Este, Vamos a continuar. O lo último que íbamos a ver, o con lo que nos despedimos en esa sesión fue captura de datos en tiempo real versus por lotes, ¿no? Vamos a ver este tema, ¿no? Captura de datos en tiempo real. La captura de datos en tiempo real procesa y transfiere los datos, perdón, inmediatamente al ser recopilados, siendo latencia en milisegundos y respuestas instantáneas para decisiones rápidas, ¿no? Regresamos o retomamos el ejemplo que tuvimos hace unas sesiones, ¿no? Sobre este chavo, este materialista que por equivocación, mencionó que ya no había material cuando sí había y estaban escondidas, ¿no? Un error al capturar datos. Ese es uno de los ejemplos más claros de captura de datos en tiempo real, ¿no? Como las transacciones financieras o detección de amenazas de seguridad dentro de la bolsa, ¿no? De valores, como sube y bajan los precios de las acciones, ¿no? En contraste, la captura por lotes acumula datos durante un periodo y procesa en grandes grupos de forma programada, resultando en una latencia mayor de minutos a días, pero optimizando recursos y siendo ideal para análisis complejos y tareas de sensibilidad de tiempo, ¿no? Como cuando ya nosotros vamos capturando información y la vamos almacenando, la vamos, colocando en base de datos. Al final de cuentas, todo ese montón de información se analiza o se visualiza días después, minutos después, horas después, ¿no? ¿Para qué? Para también tomar decisiones, pero un poco menos apresuradas, ¿no? Los datos en tiempo real es algo como para el instante. Captura de datos en tiempo real, procesamiento. Los datos se procesan y transfieren inmediatamente, individualmente y en el momento de su creación, no al momento de que una persona retira material de un rack para llevarlo a producción, pues obviamente tiene que escanear. Recuerden la sesión antepasada o pasada, escanear el código de barras y automáticamente dentro de la base de datos le van a aparecer el nombre del producto, el proveedor, cuánto material existe, cuánto vas a retirar o cuánto vas a introducir. Obviamente, si nosotros vamos a llevar es producto o materia prima a línea de producción, pues obviamente es en reducir. ¿Cuánto vamos a reducir? Pues cuántos tornillos llevamos, 3 cajas, 1500 piezas, pum. Por automático de un ejemplo, 6000 piezas, se descuentan 1500 y aparece el resto de tornillos que quedan dentro de nuestro stock o de nuestro inventario. Ahí es, es captura de datos en tiempo real, ¿no? Ahora imaginemos que estamos trabajando nosotros dentro de lo que es el área de compras. Nos metemos al sistema y vemos que ya se redujeron 3000 tornillos. Nada más nos quedan 3000. ¿Por qué? Porque hace 3 horas el materialista metió 1500 tornillos de 6000 que teníamos. Hace 2 horas. Y hace 2 días volvió a meter 1500 tornillos a producción. ¿Ok? Son datos que ya tenemos nosotros ahí con el tiempo. Todo depende del departamento en el que uno esté. Latencia muy baja con tiempos de respuesta de milisegundos, permitiendo reacciones instantáneas a eventos. Caso de uso, detección de fraude, monitoreo de seguridad, análisis de comportamiento del cliente en tiempo real y servicios financieros que requieren decisiones rápidas. Requerimientos: necesita una infraestructura continua y puede requerir menos almacenamiento, ya que los datos se procesan al instante.
Captura por lotes, procesamiento, los datos se agrupan y se recuperan durante un periodo definido, horas o días, y luego se procesan como un único paquete, un lote, ¿no? Latencia alta con resultados que pueden tardar desde minutos hasta días, dependiendo de la programación del lote. Caso de usos, tareas que no requieren respuestas inmediatas como la generación de informes diarios o semanales, ¿no? Cuando nosotros queremos un reporte de cuánto producto o cuánta materia prima se ha mandado a líneas de producción al día, al mes, ¿no? Análisis de grandes volúmenes de datos históricos y la optimización, perdón, del uso de recursos durante las horas de menor actividad, requerimientos, optimización para la eficiencia de recursos, ya que las operaciones se programan para momentos de baja demanda y adecuado para el manejo de grandes volúmenes de datos, ¿no? ¿Cuál tenemos que elegir, no? Todo depende, de las necesidades que nosotros tengamos como departamento, como negocio, ¿ok? La elección en tiempo real y por lotes depende de las necesidades específicas del negocio y la estrategia de integración de datos. Elige tiempo real si necesitas tomar decisiones rápidas y reacciones instantáneamente a los eventos, ¿no? Si nosotros estamos descontando productos o estamos viendo cómo aumenta la temperatura o baja la temperatura de un producto, no sé, sí, de algún producto, ¿no? Tomar decisiones instantáneas. O se va a sobrecocer o le va a faltar mucho por cocer. Esos son los ejemplos, ¿no? Elige por lotes si las tareas son menos urgentes, los volúmenes de datos son muy grandes o si necesitan optimizar el uso de los recursos del sistema, ¿no? También existen soluciones híbridas como la arquitectura Lambda que combina ambos enfoques utilizando el procesamiento de texto real, streaming para tareas inmediatas y procesamiento por lotes para análisis históricos y captura y cálculos, perdón, más complejos. Vamos a ver qué es el Lambda y qué es el Kappa Architectus. Es un tema muy importante también. Hola y bienvenidos de nuevo. Antes de avanzar en la transmisión, necesitamos conocer dos de las arquitecturas de procesamiento de datos más populares. La primera es Lambda y la segunda es Kappa. Ambas arquitecturas son bastante sencillas de entender y hoy veremos la diferencia entre ambas. Ambas tienen sus propios casos de uso y ventajas, así que, sin más dilación, vamos a entender estas arquitecturas. La primera es la arquitectura Lambda, es bastante sencilla. En la arquitectura Lambda, tenemos dos canalizaciones de procesamiento. Como podéis ver, la primera es por lotes y la segunda es por cadenas. En función de los datos sin procesar y de nuestros requisitos, utilizamos nuestras canalizaciones para procesar los datos. Tenemos una única capa de servicio de datos común que se conecta a todos los tipos diferentes de aplicaciones, como aplicaciones mixtas y por lotes en tiempo real que subcontratan o consultan los datos de la capa de servicio de datos. Ahora bien, si tenemos un caso de uso por lotes, utilizamos la canalización por lotes, pero si tenemos un caso de uso de transmisión o se requiere una capa de velocidad en la que hay que procesar los datos con rapidez, utilizamos la canalización de transmisión. Ahora bien, en algunos casos de uso, puedes tener diferentes capas de servicio de datos divididas para lotes y transmisión, pero en la mayoría de los casos, la capa de servicio de datos sigue siendo la misma. Ahora bien, si te has dado cuenta, aquí tenemos dos capas de canalizaciones. Por lo tanto, el código podría estar duplicado. Podrías tener el mismo código ejecutándose para lotes o para la canalización de transmisión. De nuevo, podríamos tener latencia o retraso en los datos que se procesan a través de esa canalización de lotes, porque las canalizaciones de lotes se activan según una programación. Ahora, entendamos qué es la arquitectura capa y en qué se diferencia de la arquitectura lambda. La arquitectura capa es relativamente más sencilla que la arquitectura lambda. En la arquitectura capa, solo tenemos una canalización de procesamiento, que es la capa de velocidad, y esta misma capa de velocidad se utiliza para procesar tanto los datos por lotes como los de transmisión. Por lo tanto, cualesquiera que sean tus datos sin procesar se procesarán a través de las canalizaciones de transmisión y se servirán a través de la capa de servicio de datos. Ahora bien, esta capa de servicio de datos actuará de forma común para todo tipo de aplicaciones, ya sean aplicaciones en tiempo real, aplicaciones mixtas o aplicaciones por lotes. Ahora bien, la arquitectura capa se basa únicamente en la entrega de datos a gran velocidad, por lo tanto, podría tener un problema de datos desordenados. Ahora entenderemos los datos desordenados cuando hablemos más sobre las marcas de agua. Por ahora, debes entender que la arquitectura capa resuelve el problema de la latencia, pero tiene sus propios desafíos de datos desordenados. Ahora puedes ver una variedad de arquitecturas mixtas que también se derivan de estas arquitecturas lambda y capa, pero estas son las dos arquitecturas de procesamiento de datos populares y generales que se utilizan ampliamente. Ahora bien, ¿por qué aprendimos esta arquitectura? La razón es que vamos a implementar parte de esta arquitectura en nuestros cursos.
Vamos a leer archivos y procesarlos en tiempo real basándonos en esta arquitectura GAPA. Por lo tanto, debes saber cuáles son las diferentes arquitecturas que se utilizan ampliamente en el procesamiento de datos de Big Data. En nuestro próximo video, intentaremos procesar archivos utilizando nuestras canalizaciones de transmisión. Hasta entonces, sigue Muy bien. Uso de las APIs y servicios web para la captura de datos. El uso de APIs, interfaz de programación de aplicaciones y servicios web para la captura de datos, permite a las aplicaciones intercambiar información y funcionalidades de forma estandarizada y automática a través de protocolos como HTTP, perdón, accediendo a datos o servicios de terceros sin necesidad de conocer su funcionamiento interno. Este proceso implica consultar consultar la documentación de la API, autenticándose con claves de acceso y enviar solicitudes estructuradas tipo URL y parámetros para obtener datos específicos o interactuar con esos servicios, ¿no? El día de hoy aprendimos más cosas, ¿no? Más temas, más información, que acabamos de recibir, ¿no? Pero eso no quita que nosotros tenemos la oportunidad de ir más allá ¿no? De investigar más allá. Y les invito a que nunca se queden con lo único que aprendieron en esta sesión. Investiguen más allá para conocer más cosas. Recuerden, todos los días aprendemos cosas nuevas. Cuídense bastante y nos vemos en la próxima sesión.